Buenos días, estudiantes. Buenos días, doctor. Buenos días. Bien, el día de hoy vamos a hacer un foro y una consulta de la clase que vimos ayer. Un momento, le armo la consulta. Bien, ingresamos a la consulta a las 2:10. Empieza la consulta de enlace, de entalpía. Ingresamos lo que tenemos fuera. Hay 21 estudiantes en la sala. 23, 24, 26, 27. A los 27 estudiantes ahorita vamos a entrar 2:10 a la consulta de entalpía. Ya les voy a preparar el foro de entropía. Ingresen.
Ya, la diapositiva de entropía no se las he subido, se las voy a subir en este momento. Se llama termoquímica la diapositiva de entropía. Ahí está un conjunto de todas las clases que hemos recibido de la termodinámica. Profe, buenos días. Disculpe, hay una compañera que quiere ingresar Ya, al, al ya, Zoom. sí, ya, yo le hago Gracias, profe.
Empezamos el foro 12 horas y 18. Sale que la fecha límite ya pasó, ya se cerró el foro. Ya vamos a ver. Y ahí observen si aparece. ¿Aparece o no? Sí, sí aparece. Ya. Bien, revisamos la consulta, cómo la contestaron. Solamente 15 personas accedieron. La respuesta correcta es verdadero. Todos los 11 que contestaron verdaderos también. Hay 2 estudiantes que contestaron falso y 2 poco de acuerdo. Muy bien. Ya tenemos nuestras 10 actividades. El día de mañana yo les paso en el acta, en un acta pegada aquí al Moodle, para que ustedes vean sus gestiones teórico-prácticas. Y ya en el día del examen, ya simplemente veríamos en la nota del examen, que ustedes ya saben qué nota tienen. Procedo a tomar lista antes de que me olvide. Acosta Kiara, Presente. Andrade Xiomara, Presente, profesor. Matías Sudanica, Valladares Diego, Presente, profesor. presente. Barahona Clever, Tengo algunas cuestiones que yo no uso, Díaz, que me están presente. no sé, también
Cabezas María. Doctor, Barzola no me nombró. Ya la nombré, ya la estoy viendo que sí está aquí. Ah, ya, disculpe, doctor. Cabezas María, no vino. Caicedo Verónica. Presente Caicedo. Ceballos Doménica. Presente. Chunga Yamilet. No vino. Coello Brian. Presente. Presente. Cruz Anthony. Ahí está Don Cruz. Presente. Presente. Cueva Roger. Cueva Roger. No vino. De León Carlos. No vino. Díaz Gerson. Presente. Presente. Falcones Yanela. Presente, Falcones. García Larena. Presente, doctor. García Macías. Presente. Pilces. Pilces. No vino. Presente, doctor. Presente. González. Presente, doctor. Presente González. Guaranda Génesis. Presente, Baranda. Presente. Viracocha Luis. Cueva presente. Viracocha Luis. No vino. Intriago Eddie. Intriago. No vino. Jaime Adolfo. Presente, doctor Intriago. Presente Intriago. Sí. Ya. Jaime. No vino. Lozano León. Presente. Presente. Lozano Bello. Presente. Presente. Medina Palacio. Medina, no vino. Moncayo. Presente. Moreira. No vino. Olvera. Por aquí lo vi. Presente, profe. Presente Olvera. Orejuela. Presente, Orejuela. Presente. Párraga. Buenas tardes, Párraga presente. Párraga presente. Pisa. Pisa. No vino. Powell. Powell. No vino. Sánchez Baidal. Presente. Sánchez Zambrano. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, presente. Torres Pita. Presente. Presente. Valdano. Presente. Presente. Vinces Milena. No, perdón. Vera Ami. Presente. Presente. Vivas Guerrero. Presente, doctor. Yagoa Naula. Presente. Presente. Zambrano Zambrano. Presente, doctor. Presente. Bien. Vamos a cerrar el trabajo de lo que estamos haciendo del foro, de entropía. Les reviso. No a todos les voy a revisar, solamente algunos, por los problemas de los tiempos que tenemos. Bueno, en definitiva, en el tema de entropía, la respuesta es grados Kelvin. Y casi todo lo que yo he visto también. Bien, les comparto pantalla para hacer la diapositiva del ciclo de Carnot. A ver si la tengo aquí. Ciclo de Carnot. No, no. Ciclo de
de Carnot. El ciclo de Carnot tiene que ver la relación que existe entre el calor y la temperatura. En concreto, de eso vamos a discutir, de esos dos variables. Vamos a analizar ese contexto. ¿Sí les estoy compartiendo? Dice, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, ninguna máquina térmica puede tener eficiencia del 100%. ¿Debido a qué? O una pregunta hacen, dice, ¿qué tanta eficiencia puede tener una máquina? Dadas dos fuentes de calor a temperaturas diferentes. El ingeniero francés Sadi Carnot, entre 1796 y a 1832, contestó esta pregunta. En 1824, cuando inventó una máquina térmica idealizada hipotética que tiene la máxima eficiencia posible, congruente con la segunda ley. El ciclo de esta máquina se denomina ciclo de Carnot. Tiene que ver el calor y la temperatura. La conversión de calor en trabajo, ¿no? Ya esa parte de nosotros lo hemos visto en entalpía y entropía, calor y trabajo, es un proceso irreversible. El propósito de una máquina térmica es una reversión parcial de este proceso. Entonces, la conversión de calor en trabajo con la máxima eficiencia posible para lograrlo. Entonces, debemos evitar todos los procesos irreversibles. Todo proceso que implique transferencia de calor debe ser isotérmico. Cualquier proceso en el que la temperatura de la sustancia de trabajo cambie deberá ser adiabático. Entonces ahí estamos viendo cómo en un fogón un trabajador está agregando leña al fuego. ¿Para qué? Para generar vapor. Eso lo hace con una máquina de vapor. ¿A qué se refiere? Que el vapor es mucho mayor que la temperatura del agua en la caldera. Así que el calor fluye irreversiblemente del fogón al agua. La búsqueda de Carnot para entender la eficiencia de las máquinas de vapor lo llevó a la idea de que una máquina ideal implicaría solo procesos reversibles. Pasos del ciclo de Carnot en un gas ideal. Las líneas rojas del diagrama, presión y volumen, son isotermas. Y las curvas de temperatura constante. Y las líneas azules son adiabáticas. Curvas con cero flujo de calor. Entonces aquí vemos, ¿no? Rojo y azul. ¿Cómo es este comportamiento? Cuando va del rojo, pero se topa desde el punto A y llega al punto B, ¿no? De la curva, y luego al punto C de la curva. Eso es en la curva de presión y volumen. Luego, en la curva roja, vemos cómo procede de C a D y de D a A. Hay un ciclo, ¿no? De Carnot, que se cumple entre la presión, el volumen y el flujo de calor. Entonces vemos en la primera parte, dice, cuando hay una expansión isotérmica, quiere decir que el calor es igual al calor perdido y este es mayor que cero. Pero mi trabajo también es mayor que cero. En la 2, vemos que la presión está flotando por encima del volumen. Entonces el calor es igual a cero y el trabajo es mayor que cero. En la figura 3, vemos que hay una compresión isotérmica, donde el calor es igual al calor ganado menos cero, o menor que cero. Por lo tanto, el trabajo es menor que cero. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un problema de presión y un problema de calor. Calor perdido, ¿no? Y mayor presión, ¿no? Hay una presión que se golpea. Y el cuarto, tenemos una compresión adiabática. En la compresión adiabática significa que el calor es igual a cero y el trabajo es mayor que cero.
Entonces ahí estamos manifestando que a mayor presión, ¿no? Menor volumen de agua. A menor presión, mayor volumen de agua. Entonces tienen que verse dos procesos, isotérmico y adiabático. En eficiencia térmica, ¿qué tenemos? Dos etapas, calor y temperatura, o trabajo. Entonces aquí tenemos una formulita que dice calor ganado sobre calor perdido. Entonces la energía necesaria para poder mover una máquina está dada entre el trabajo y el calor. Y esto es igual a 1. O el calor y el calor perdido. Y eso es igual a 1. Menos el calor ganado versus el calor perdido. Eso se llama una eficiencia térmica de una máquina. Para la expansión isotérmica, AB, la entalpía de energía, AB, es igual a 0, y el calor perdido es igual al trabajo. Por lo tanto, el trabajo de A y B en un ciclo realizado por el gas durante su expansión isotérmica a temperatura constante. Tenemos entonces un calor constante que es igual a un trabajo AB, y esto es igual a la formulita de la ecuación de los gases, ¿no? A N por R por T por el logaritmo natural de los dos volúmenes de B y A. Entonces dice, puesto que el volumen D es menor que el volumen C y el calor es negativo, por lo tanto el calor es igual a menos el calor ganado, y esto sale, calor perdido, y esto sale calor del gas durante la compresión isotérmica a temperatura constante. Aquí tenemos nuestra fórmula, en definitiva, calor ganado versus calor perdido es igual a menos la temperatura ganada versus la temperatura perdida, multiplicada por el logaritmo natural de los dos volúmenes, de C y D y de BA. Entonces, para dos procesos adiabáticos, C, D y DA, es el ciclo de Carnot que se produce, ¿no? Entre la ida y el regreso. Entonces, para los dos procesos adiabáticos tenemos temperaturas y volúmenes a la gamma menos 1, dividiendo la primera expresión entre la segunda, nos queda, por lo tanto, el volumen de B sobre el volumen de A, y esto es igual al volumen de C sobre el volumen de D. Bueno, esto es la consecuencia de la pasada. Entonces vamos a analizar el proceso isotérmico o adiabático de una máquina de Carnot. Dice, suponga que 0,200 moles de un gas diatómico con comportamiento ideal, 1,40, efectúa un ciclo de Carnot con temperaturas de 227 y 27 grados centígrados. Para la presión inicial es 10 por 10 a la 5 pascales, y durante la expansión isotérmica a la temperatura superior se duplica el volumen. Calcular, literal A, la presión y el volumen en los puntos A, B, C y D del diagrama. PB en la figura. Calcule, debe ver si hay solucionario de esto. No hay un solucionario, pero ya lo vamos a ver en un video, este tipo de ejercicio. El refrigerador de Carnot. Dice, dada que cada paso del ciclo de Carnot es reversible, ¿sí? Es un ciclo que es reversible, todo el ciclo podría revertirse, convirtiendo la máquina en refrigerador. El coeficiente de rendimiento del refrigerador de Carnot se obtiene combinando la definición general de K. K es un coeficiente de rendimiento de un refrigerador. ¿De dónde parte? Del calor, ganado y perdido. ¿A qué es igual? Al calor ganado y perdido, pero al mismo tiempo restado de 1. Y si resumimos todo eso, sería calor ganado versus el calor perdido, es igual a la temperatura ganada sobre la temperatura perdida. Si resumimos todo eso del ciclo de Carnot, es igual entonces a la temperatura ganada sobre la temperatura perdida menos la temperatura ganada. O sea, debe haber una variación de temperaturas ahí, que hay una entropía, ¿no? Aquí tenemos la máquina del ciclo de Carnot y la segunda ley. Dice la demostración que la máquina de Carnot tiene la máxima eficiencia posible. Una máquina súper eficiente
o sea, más eficiente que una máquina de Carnot, combinada con un refrigerador de Carnot, podría convertir el calor totalmente en trabajo sin transferencia neta de calor a la fuente fría. Ello violaría la segunda ley de la termodinámica. Y ahí tenemos el ciclo de Carnot. En eso consiste, en la relación que hay entre el calor y la temperatura. Vamos a ver un video del ciclo de Carnot. Buenos días. Para completar el ciclo de Carnot, hemos traído un video que nos va a ayudar de mucha ayuda. Buen día. Hoy vamos a hablar acerca del ciclo de Carnot. Bueno, en 1824 el físico francés Sadi Carnot ideó el ciclo denominado como ciclo de Carnot, que es un proceso reversible con 4 etapas. Vamos a ver en qué consisten esas etapas de manera general. Inicialmente tenemos una expansión isotérmica. Bueno, expansión, ¿por qué? Porque el volumen aumenta. Vemos aquí como de un volumen menor pasamos a un volumen mayor. Isotérmica se refiere a que de aquí a este otro paso la temperatura se mantiene constante. Luego tenemos una expansión adiabática. Nuevamente es expansión porque pasa de un volumen menor a uno mayor. La presión en ambos casos disminuye, como podemos ver. Y es adiabática ya que no hay transferencia de calor con el exterior. Enseguida tenemos la compresión isotérmica. Ahora es compresión porque pasa de un volumen mayor a uno menor, ¿sí? Isotérmica nuevamente porque ahora tenemos una temperatura igual del paso 3 al paso 4, pero ahora va a ser una temperatura más baja que la que teníamos acá. Y finalmente la compresión adiabática. Una compresión porque disminuye el volumen y adiabática porque tampoco hay transferencia de calor con el medio. Muy bien, vamos a verlo de manera más gráfica para que quede comprendido. Aquí tenemos este applet que nos va a ilustrar un poco el proceso de Carnot. Nos vamos a guiar aquí por esta gráfica que aparece del lado derecho y la ilustración animada del lado izquierdo. Vamos a ver el proceso 1-2, ¿cómo es? Decíamos que es una expansión isotérmica, ¿sí? Aquí tenemos entonces. Hay una expansión porque vimos que aumenta de volumen. Isotérmica, la temperatura A o temperatura de una fuente alta se mantiene constante, por lo tanto debemos de dar calor para que se realice esta expansión. Al aumentar el volumen, como vimos aquí, disminuye también la presión, como muestra la gráfica, ¿sí? Ahora vamos a hacer el proceso 2-3, que sigue siendo una expansión, como se ve aquí. Al hacer la expansión y tener el aislamiento, es decir, que no hay transferencia de calor con el exterior, la temperatura baja de ser una temperatura alta a una temperatura baja, ¿sí? El proceso 3-4 es la compresión. Disminuye el volumen del gas y aquí tenemos que la temperatura B se mantiene constante, ¿sí? Por lo tanto, debemos eliminar un calor que denominamos calor de salida. Y finalmente el proceso 4-1, que es una compresión también porque disminuye nuevamente el volumen del gas, pero ahora como es adiabático este proceso, es decir que no hay transferencia de calor con el exterior,
Al comprimir el gas, obviamente tiene que aumentar la temperatura y pasamos de la temperatura de la fuente baja a la temperatura de la fuente alta. Continuando con el tema de ciclo de Carnot, vamos a ver ahora el motor de Carnot, que aquí en esta figura se ilustra. Tenemos una temperatura de una fuente alta que da un calor de entrada QE, y entonces el motor debe ceder un calor de salida QS hacia una fuente a baja temperatura, que es TB. Para poder realizar este procedimiento hay que realizar un trabajo, como se muestra aquí. Bien, ese trabajo se calcula como la diferencia del calor de entrada y el calor de salida. También podemos hacer notar aquí el rendimiento del motor de Carnot. El rendimiento térmico se denota con la letra eta, la letra griega, y se calcula como la razón entre el trabajo realizado y el calor de entrada. Si nosotros sustituimos la igualdad anterior, aquí en trabajo tenemos que es igual al calor de entrada menos el calor de salida entre el calor de entrada. Y simplificando esto, obtenemos que es igual a 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. Además, el rendimiento térmico se puede calcular como 1 menos la temperatura baja entre la temperatura alta. Aquí podemos notar que el rendimiento térmico simplemente depende de las temperaturas de entrada y de salida. Y el rendimiento térmico será mayor mientras más alta sea la temperatura de entrada, TA, y mientras menor sea la temperatura baja, TB. Hola, en este video vamos a discutir rápidamente el concepto de entropía relacionado con la irreversibilidad. Bueno. Bien, hemos visto en todo caso cómo se maneja el ciclo de Carnot. El ciclo de evaporación y compresión. Cuándo aumenta la temperatura y cuándo disminuye ella. Este es un video muy didáctico el que vimos no hace mucho. Y ahora vamos a trasladar nuestro tema, vamos a hacer un foro rapidito sobre el ciclo de Carnot. A ver. Le subo la diapositiva del ciclo de Carnot. Él le subí de una vez las dos diapositivas. A ver, allá vamos a hacer un foro sobre ciclo de Carnot.
Ya, accedan al foro. Foro ciclo de Carnot. Tienen 5 minutos para contestar. No hay nada, nada. Veamos cómo van contestando las preguntas del foro. Hay 2 personas que han contestado. Sí, correcto. Lozano ha contestado bien. Profesor, disculpe, hay una compañera en sala de espera. Ya el ingreso. Gracias. Bien, casi todos ustedes han contestado la respuesta correcta. El proceso es isotérmico. Ahora vamos a pasar a otra diapositiva de la última clase que se refiere a la electrólisis, ley de Faraday. O sea, ¿qué es una electrólisis? Ustedes ya más o menos en física, entre física 1 y física 2, tienen que haber visto lo que es una electrólisis. Una electrólisis es un proceso que se da, es un proceso en realidad electroquímico. Eso se da entre, a partir de una solución ácida o una sal, como por ejemplo a través de dos polos. Un polo negativo y un polo positivo. Entre polo negativo y positivo, nosotros le instalamos, lo ponemos en una cubeta. No se ve la información.
Estudiantes, ¿se ve la parte que estoy agregando en el pizarrón? ¿Se ve ahí? Sí, doctor. Sí. Ya. Entonces, en una cuba electrolítica, yo agrego una sustancia. En este caso voy a agregar nitrato de plata. ¿Cuánto? 0.1 molar. 1 litro de nitrato de plata, 0.1 molar. Entonces yo lo que quiero hacer es pasar de un polo hacia otro polo los electrones o el estado de oxidación. Entonces, el polo positivo, el polo negativo. Entonces lo hago a través de un puente llamado puente salino. Pero para que se efectúe este proceso de puente salino, yo lo tengo que hacer Profesor, buenas tardes. de la electricidad. Es que hay una compañera en sala de espera para ver si la deja entrar, profesor. Ah, recién llegó de León. Sí, es que recién me pude conectar yo. Ya le puse la sentencia. A ver, entonces, tengo aquí una fuente de poder. Esa fuente de poder me permite trasladar los electrones de un lado hacia otro. Ya. De un lado hacia otro. Esa información electrolítica la va a dar la solución de nitrato de plata. Cuando a partir de estos electrones comiencen a trabajar. Porque le ha aplicado una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se llama, o sea, esa parte de esa corriente eléctrica se llama intensidad de corriente. Para que se aplique la intensidad de corriente, yo necesito mover cargas eléctricas. Por lo tanto, en un campo eléctrico, ¿no? En un campo eléctrico, yo tengo cargas eléctricas. Cargas. Esas cargas eléctricas están expresadas en Coulomb. Para poder mover las cargas, ¿no? Yo necesito, ¿qué cosa? De la fuerza eléctrica necesaria para poder moverlas. Y eso me va a generar, ¿qué cosa? Me va a generar una intensidad de corriente. La intensidad de corriente, de acuerdo con este esquema, está relacionada con las cargas. Ah, pero estas cargas, cuando se mueven, lo hacen en un tiempo determinado. Y ahí es que viene que cuando la intensidad de corriente está expresada, es igual a la carga en el tiempo determinado. La carga en un tiempo determinado, o sea, en este caso, Coulomb sobre segundo. Sobre segundo, el tiempo es de segundo, ¿no? Coulomb sobre segundo. O sea, la intensidad de corriente que yo le estoy aplicando aquí a este proceso electrolítico está expresada en Coulomb sobre segundo. Ah, ya, pero ¿cuál es la importancia de la electrólisis? La electrólisis consiste en que yo debo a uno de los polos que va a ser, que le van a agregar los electrones, se va a depositar un material. Entonces eso se llama electrodeposición. O sea, un depósito. Un depósito del material que está fluyendo, que está partiendo, de que se está ionizando. Entonces el nitrato de plata se va a ionizar en dos partes, en nitratos y en cation plata. Entonces, todo este proceso lo hago yo con una intensidad determinada, con una solución electrolítica, en este caso nitrato de plata, para poder observar, ¿no?, la capacidad de electrodeposición que se va a producir ahí. Y entonces nosotros vamos a utilizar una formulita que ya hemos trabajado con ella, ¿no?, que se refiere a esto, ¿no?
N es igual a B por B por R por T. Perdón. La formulita que vamos a utilizar es de acuerdo a la ecuación de inercia. Esa formulita es para calcular la masa del depósito. La masa de este depósito, uno de estos, en este caso, transfiere electrones acá, ¿no? Entonces aquí se va a depositar la mayor cantidad de plata. Masa del depósito. Vamos a ponerlo acá. Recuerda la ecuación de la masa de ese depósito, y eso está dado por el equivalente gramo de la sustancia y dividido para el factor de Faraday. Ya que un Faraday es una constante de la electrólisis, es igual a 96.500 calorías. 96.500 calorías. Pero al mismo tiempo, esta masa de depósito es igual al equivalente gramo dividido para la constante de Faraday y multiplicada por la intensidad por el tiempo. Intensidad por tiempo. Esa es la ecuación de Hertz. Entonces, resumiendo, todo está dado. Aquí vamos a resumirlo. Porque forma parte de un problema. El tiempo que se realiza la electrólisis va a ser de 2 horas. La intensidad de corriente eléctrica que necesita para empujar que los electrones se depositen es igual a 2.5 amperes. Allá, porque Coulomb por segundo es igual a 1 ampere, ¿no? ¿Sí se acuerdan ustedes de eso? Que un Coulomb por segundo es igual a 1 ampere. Entonces, el proceso de la plata, uno valente, se transfiere a una plata metálica. ¿Cuántos electrones tienen aquí? Más 1. Más un electrón, ¿no? Pasa de 1 a 0. El peso atómico o masa atómica de la plata es igual a 107.8 gramos. ¿Qué nos piden con este electrólisis? Nos piden calcular el peso depositado, el peso de plata depositado. Nos piden, literal B. Nos solicitan la concentración de iones plata. Concentración de iones plata. Entonces, para el peso de plata depositada utilizamos la ecuación de Hertz. Ustedes ya la saben, ya la vimos. No sé mucho la misma. Entonces, mediante la ecuación de Hertz, aquí es igual al equivalente gramo, ya la vamos a poner, masa del depósito, al equivalente gramo, dividido para el Faraday, multiplicada por la intensidad y por el tiempo. Entonces la masa de depósito es igual al equivalente gramo de la plata
¿Cuánto es? Entonces hacemos acá 20 gramos de la plata. Es igual al peso de la plata, peso atómico de la plata, dividido para el número de electrones, ¿verdad? En este caso, la plata tiene 107.9.8. ¿Dividimos para cuántos electrones? En este caso, para 1. Entonces, sería que 107.8 gramos dividido para el Faraday. Un Faraday vale 96.500 calorías por la intensidad de trabajo, 2.5 amperes por el tiempo, 2 horas. Pero el trabajo del servicio está expresado en segundos. O sea, las unidades medidas con las que tenemos que trabajar son en segundos. Pero aquí tenemos 2 horas. Entonces tenemos que transformar 2 horas al segundo. 2 horas por una hora que tiene 3.600 segundos. Y esto es igual a 7.200, ¿no? Entonces acá va 7.200 segundos. Multiplicamos toda esta información y el resultado va a ser igual. El resultado va a ser igual a 4.02 gramos de ion plata. Hasta ahí nos están pidiendo el peso de plata depositada. Ya lo hemos encontrado. Pero ahora nos piden sobre esa base calcular la concentración de plata, o sea, los moles de plata. Y partimos de la formulita, que una mol es igual al número de moles un peso dividido para un litro, ¿no? Mol por litro, ¿no? Una mol es un mol por litro. Una molar, ¿no? Un mol por litro. Y sustituimos esos valores, ¿no? Aquí con este dato lo vamos a transformar a moles. 4.02 gramos de plata por una mol de plata igual a 107.8 gramos de plata. Y eso es igual a 0.03 0.373 moles, ¿no? Entonces lo ponemos aquí. .0373. Tenemos aquí 0.0373 moles. Moles, ¿no? O mol por litro. Ahora bien, ya tenemos las moles, o sea, ya tenemos la concentración de plata. Perdón, pero tenemos una parte de la concentración de plata. ¿De dónde nosotros vamos a conseguir la concentración? De la concentración del nitrato de plata, que en este caso es 0.1 molar. Entonces restamos. Hacemos una restita. 0.1 gramo, 0.1 mol. Restamos de 0.0373. Y eso es igual 0.96. 0.9627. 0.9627 moles de plata. Ya tenemos nuestra respuesta. 0.9726 moles. ¿De qué? De plata. ¿Ya? Ese es el problema de electrones. Es una introducción a la electrones. Vamos a ver la diapositiva. Bien.
Veamos la diapositiva. Les comparto la pantalla. Recuerden que en el módulo están las dos diapositivas. Yo les puse ciclo de Carnot y electroquímica. Ahí ustedes tienen las dos, ¿no? Hay dos archivos ahí para aprovechar. Pero mejor era haberlo puesto uno por otro. Bueno. En electroquímica, ahí tenemos nosotros diferentes imágenes de procesos de electroquímica. Aquí tenemos un proceso isotérmico. Esto se hace a través de una pila o celda galvánica o en su defecto a través de la corriente eléctrica general. La electroquímica habla de las reacciones químicas para producir electricidad y el uso de la electricidad para producir cambios químicos. Los procesos electroquímicos son reacciones redox, en las cuales la energía liberada por una reacción se convierte en electricidad. También la energía eléctrica puede aprovecharse para provocar una reacción química no espontánea. Las reacciones redox se caracterizan por procesos de intercambio de electrones. ¿Qué significa redox? Redox significa por un lado la reducción y por otro lado la oxidación. ¿De qué cosa? De electrones. Entonces las reacciones redox son aquellas en las cuales una o más de las sustancias intervenientes modifica su estado de oxidación. En la mayoría de las aplicaciones del sistema reaccionante está contenido con una celda electroquímica. Cuando una sustancia pierde electrones, aumenta la carga positiva de un átomo a la sustancia y se dice que la sustancia sea oxidada. Por lo tanto, la oxidación supone una pérdida de electrones, mientras que la reducción supone una ganancia de electrones. Entonces, la reacción de oxidación redox, por un lado, tenemos electrones de un metal con respecto a otro, de un catión con respecto a otro. Entonces, tenemos un proceso de oxidación-reducción. En un caso se forma una forma oxidada, en otro caso se forma una forma reducida. La forma reducida pierde electrones y se oxida, y la forma oxidada gana electrones y se reduce. Proceso redox espontáneo. Aquí tenemos una espiral, que es una corriente, que está conectado a una corriente eléctrica, una fuente de poder, y vemos cómo se llena de partículas de color blanco. Es producto de la sustancia química que es la que ayuda a generarse o a electrodepositarse en estas láminas. Regularmente se trabaja con láminas de cobre. A eso nosotros le llamamos una pila electroquímica. ¿Y qué son las pilas?
esta pila que está aquí, que está cargada de iones electronegativos, dice sobre la superficie de un metal en un medio se crea un campo eléctrico. Cuanto mayor es el campo creado, mayor es la tendencia que tienen los iones del metal a abandonar. Dice, aquí tenemos otra solución de Benedict, creo que es esta, una solución azul. Tenemos una partícula de cobre, una lámina de cobre. Entonces, haya de sulfato de zinc, correcto. Entonces el zinc se polariza. Al polarizarse estamos hablando de que se electrodeposita en el metal. Aquí vemos una electrodeposición, ¿no? Cuando la energía que se libera en una reacción redox es espontánea, se emplea para llevar a cabo un trabajo eléctrico. El diagrama de celda. Entonces tenemos el ánodo y el cátodo. El ánodo se escribe a la izquierda y el cátodo se escribe a la derecha. El límite de dos fases se representa con el símbolo punto o punto. El límite entre las dos en mi celda se puede denotar con el símbolo. Entonces aquí tenemos dos frascos o dos vasos precipitados. En un lado le hemos puesto un electrodo y en el otro el otro. ¿No? Formamos un puente salino. Por medio del puente salino tenemos una solución, una base llamada de nitrato de potasio, que es la base que va a interactuar entre los dos, entre el ánodo y el cátodo. Arriba tenemos un voltímetro que nos genera la corriente eléctrica necesaria para poder mover las partículas del zinc y del cobre. Aquí tenemos la reacción química que se produce entre el zinc y el cobre. Zinc sólido, zinc acuoso, forma cobre acuoso y cobre metálico. Entonces la intensidad de corriente que se ha necesitado ha sido de 1.53 voltios. Acá tenemos otro ejercicio entre el ánodo y el cátodo, zinc y cobre, el puente salino, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la diferencia potencial la llamamos fuerza electromotriz de una celda. Y eso está caracterizada por la entropía. Se calcula del siguiente modo. La energía de la pila es igual a la energía del cátodo menos la energía del ánodo. Aquí hay una entropía. ¿En qué consiste? En un alambre de platino conectado a una hoja de platino, cubierta de platino, finamente dividido. Está encerrado en un tubo de vidrio, de modo que burbujea mercurio sobre el platino con una presión de una atmósfera. Esto se refiere a que este es un electrodo. Es un electrodo, ¿no?, que tiene mercurio y platino. Este regularmente se utiliza para calcular el pH de una sustancia. Determinación del campo de la hemicelda del zinc. Dice, se arma la siguiente celda galvánica con zinc e hidrógeno. Aquí tenemos nuestra celda. Tenemos un puente salino. Tenemos el electrodo 1 y el electrodo 2. Vemos que se produce con esto, que el zinc cambia a zinc bivalente más 2 electrones. Claro, los electrones se les agrega al elemento que se está oxidando. Y en el otro caso, el elemento que está perdiendo. Entre eso hay una reacción redox. Entonces vemos que hay zinc más 2 hidrógenos, forma zinc 2 más hidrógeno gaseoso y forma un delta de energía de 0.76 voltios. Como el potencial dice es por convección igual a 0, el potencial medido representa el potencial de la hemicelda entre zinc, de zinc metálico a zinc bivalente, acuoso. Y si relacionamos con la termodinámica, entonces estamos hablando de que los procesos son espontáneos. Ahí estamos hablando en todo caso del enlace de Gibbs o de Gibbs. La energía libre de Gibbs o de Gibbs mide la espontaneidad de un proceso. El potencial de un sistema o de un semisistema mide la espontaneidad de una reacción redox. Entonces la relación que hay entre ellas es entonces que la energía libre de Gibbs es igual a la fracción molar por el Faraday y por la intensidad. Aquí tenemos
N es el número de electrones intercambiados, F es la constante de Faraday, que es la cantidad de carga eléctrica en un mol de electrones, y esto es igual a 96.000 colombios por mol de electrones. Tanto el número de electrones como la ley de Faraday son valores positivos. Entonces, se produce un proceso espontáneo. Les comparto un video sobre la electrólisis. Un ratito de lujo. Electrólisis. En estos ejercicios típicamente nos dará aquí el enunciado y dos clavos que utilizaremos también cada dos. Muy buenas alumnos aquí. Muy buenas alumnos, aquí Brian Blado una vez más para hablar de química y en el vídeo de hoy vamos a ver qué es una electrólisis con experimentos. Lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo es una batería, básicamente, que nos proporciona 5 voltios conectado a dos cables con dos electrodos de grafito conectados en los extremos. Aquí tenemos dos clavos que utilizaremos también como electrodos y aquí tenemos básicamente 4 disoluciones y una placa agitadora. Bien, lo primero que vamos a hacer es comprobar que el agua destilada, el agua pura, no conduce la electricidad. Para ello vamos a preparar el siguiente experimento. Tenemos aquí nuestro vaso de precipitados con agua destilada, lo que quiere decir que no tiene ningún ion disuelto, ni sodio, ni cloro, ni potasio, ni nada. Y vamos a introducir nuestros dos electrodos de grafito dentro de nuestra agua. Bien, una vez con el sistema montado, vamos a encender nuestra fuente de alimentación. Y podemos ver que en el vaso de precipitados no está sucediendo absolutamente nada. Ni aquí se están formando burbujas, ni aquí se están formando burbujas. Simplemente no está sucediendo nada porque a través de esta disolución, que en realidad no es una disolución, es agua pura, no está circulando ningún tipo de corriente eléctrica. Así que, como veis, el agua destilada, el agua pura, no conduce la electricidad. Sin embargo, el agua de mar, por ejemplo, sí que conduce la electricidad, o el agua que está dentro de una bañera también puede conducir la electricidad porque tiene sales disueltas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos una sal disuelta dentro de nuestro vaso de precipitados. En concreto vamos a disolver sal de mesa, cloruro sódico. Bien, pues en este montaje tenemos ahora un cristalizador que es algo más ancho con una disolución de cloruro sódico. Lo he elegido más ancho para que los electrodos estén lo más separados posibles y se vea mejor la diferencia. Vamos a darle la vuelta al vaso. Bien, en este caso tenemos dos cables, el que tiene una marca roja y el que tiene una marca negra. El que tiene la marca negra es por donde van a venir los electrones, es decir, los electrones van a hacer un circuito tal que así, ¿de acuerdo? Entrarán por este electrodo y saldrán por este otro, lo que quiere decir que las sustancias que entren en contacto con este electrodo de aquí se van a reducir porque estarán recibiendo electrones, mientras que las sustancias que estén cerca de este electrodo de aquí desprenderán sus electrones oxidándose y completando el circuito. Es decir, aquí tenemos el lugar donde se va a dar la reducción y aquí tenemos el lugar donde se va a dar la oxidación. Por lo tanto, este va a ser el cátodo y este va a ser el ánodo. Todo esto suponiendo que pase algo. Vamos a darle al botoncito de nuestra batería y vamos a hacer un poquito de zoom.
Como podéis ver, aquí se están desprendiendo unas burbujas y aquí también se están desprendiendo burbujas. Estas burbujas de aquí se deben a la formación de hidrógeno que se nos está reduciendo a través de la reducción del propio agua, y aquí se nos están formando burbujas de cloro que se nos están formando a través de la oxidación de los cloruros de la disolución de cloruro sódico. Y como veis, está sucediendo algo porque hay una sal disuelta y permite que circule la corriente. Ahora bien, esta reacción en concreto es una reacción muy curiosa y vamos a ver por qué. Vamos a añadir ahora una gota de indicador ácido-base. En concreto estamos añadiendo fenolftaleína. Por el lado de aquí tenemos color rosáceo, mientras que por este lado de aquí no. Lo que quiere decir que en este lado tenemos una disolución alcalina. Se nos está formando hidróxido de sodio, mientras que en este lado no tenemos este hidróxido de sodio. Bien, pues esto que estáis viendo ahora mismo es el fundamento de la producción de lejía. La única diferencia entre producir cloro e hidrógeno o lejía es la agitación. Vamos a encender la agitación de este sistema. Y como podéis ver, el color rosáceo que teníamos en este lado debido a la presencia de un medio alcalino ha desaparecido, porque la lejía precisamente lo que hace es destrozar las moléculas colorantes, por eso decolora la ropa. Así que aquí en esta disolución tenemos ahora mismo presencia de lejía. Bueno, pues de momento acabamos de ver que en el agua pura no se produce ninguna reacción y cuando tenemos cloruro sódico podemos producir cloro, hidrógeno, también podemos producir lejía. De hecho, de esta misma reacción se puede producir también ácido clorhídrico, como cloruro de hidrógeno en estado gas. Ahora bien, vamos a ver por qué una electrólisis también se puede utilizar en química para obtener hidrógeno y oxígeno a partir de agua. Para ello no se puede utilizar cloruro sódico, sino que hay que utilizar otra sal, otro compuesto soluble que permita el paso de corriente eléctrica. Vamos a ver. Bien, aquí tenemos nuestra disolución de hidróxido sódico en la cual hemos colocado los dos electrodos. De nuevo, de la misma manera, aquí tenemos el electrodo negativo, a través del cual circulan los electrones y se produce la reducción, o sea que es el cátodo, y aquí tenemos el electrodo positivo donde se va a dar la oxidación y por lo tanto es el ánodo. Vamos a encender nuestro sistema y veremos lo que sucede. Como veis, inmediatamente se forman unas burbujas de gas. Aquí se nos está formando el gas que se produce por reducción, en este caso se produce hidrógeno en este electrodo, y aquí en este otro lado tenemos el gas que se produce por oxidación, que en este caso es el oxígeno. El hidrógeno pasa de +1 a 0, o sea que se reduce, y el oxígeno pasa de -2 a 0, o sea que se oxida. Así que ahora mismo tenéis en vuestras pantallas otra forma de producción de hidrógeno complementaria a lo que vimos en el vídeo del hidrógeno que hicimos recientemente. Bien, de momento ya hemos visto que el tipo de disolución que tenemos en nuestro sistema afecta, evidentemente. No es lo mismo tener una disolución de agua pura o tener una disolución de cloruro sódico o tener una disolución de hidróxido sódico. De hecho, no es lo mismo ni siquiera si agitamos o dejamos quieto. Pero evidentemente los electrodos también influyen. Aquí tenemos electrodos de grafito, que es básicamente electrodos de carbono, que si os interesa en otro vídeo ya podemos estudiar por qué el grafito es conductor de la electricidad y el carbón normal no. Sin embargo, estos electrodos también se pueden cambiar, podemos utilizar otros elementos que no sean carbono y de este modo podemos propiciar que los electrodos propiamente dichos tomen juego dentro de la reacción que se dé. Bien, ya hemos visto cómo se produce hidrógeno y oxígeno, vamos a pasar a cambiar los electrodos. Bien, pues aquí tenemos una disolución de cloruro sódico en la cual tenemos como electrodo de reducción, como cátodo, un electrodo de grafito y sin embargo tenemos en el electrodo de oxidación, en el ánodo, un electrodo de hierro. Vamos a poner un trozo de papel detrás para que se vea mejor y vamos a encender nuestro sistema de electrolisis. Recordad que antes, en nuestra disolución con cloruro sódico y los dos electrodos de grafito, nosotros veíamos que aquí se producía gas de hidrógeno y aquí se producía cloro. Sin embargo, fijaos que ahora no se está produciendo cloro, sino que se nos está volviendo verde la disolución. ¿Veis?
Esto es porque el hierro está tomando acción en esta reacción. En este caso lo que está pasando es que en lugar de oxidarse el cloruro a cloro, se nos está oxidando el hierro a hierro 3. Y por eso tiene esta coloración la disolución. Como veis, no tan solo influye el qué tiene la disolución propiamente dicha, sino que también influye la composición de los propios electrodos. El electrodo de grafito es un electrodo inerte, que generalmente no reacciona en ningún medio. Sin embargo, los metales sí que tienden a reaccionar en muchas situaciones diferentes. Aquí lo que se nos está formando en esta disolución es básicamente cloruro de hierro, que cada vez se va a ir precipitando en forma de hidróxido de hierro, porque recordad que en este electrodo de aquí se nos está formando hidrógeno e hidróxido sódico. Así que el hidróxido sódico poco a poco va a ir reaccionando con el cloruro de hierro para dar hidróxido de hierro, y por esto se nos está volviendo cada vez más turbia nuestra reacción. Si recordáis el vídeo de los precipitados, aquí lo que se nos está formando es básicamente un precipitado. Así que como habéis podido ver en este vídeo, con una cosa tan simple como la electrólisis, hemos obtenido muchas cosas diferentes. Desde lejía, que obtuvimos en este caso, también podíamos haber obtenido hidróxido sódico, cloro, hidrógeno o incluso ácido clorhídrico. También hemos obtenido hidróxido de hierro a través de una disolución de sal. Aquí no hemos obtenido nada porque la disolución era no conductora, y aquí hemos obtenido oxígeno e hidrógeno. Así que, como veis, la electrolisis es de por sí una técnica muy versátil, ya que simplemente variando la disolución o incluso los electrodos que se utilizan, se puede obtener una gran variedad de productos distintos. Yo espero... Bien, entonces nosotros hemos visto cómo la electrólisis influye en el estudio de las reacciones químicas. Entonces, esta electrólisis tiene que ver con el comportamiento de algunos metales, ¿no?, que pueden oxidarse o también pueden reducirse. Vamos a hacer unos problemas de electroquímica. Déjenme ver unos ejercicios. Por aquí, un ratito. Pasamos a resolverlo. Nos dice: se han conectado en serie dos cubas electrolíticas que contienen disoluciones acuosas de una sal. La ley de Faraday. Electrones son directas complejas donde nos pregunten a suceder una reacción. Y ahí es donde, aunque en resumen es simplemente mantener. Tenemos aquí una reducción de oxidación. En resumen, si esto es así, mayor que 0, lo que implicaría que la energía libre de Gibbs sería menor. En base al expositor anterior, en español, él nos va a explicar un problema sobre la espontaneidad de Higgs, o de Higgs, que se refiere concretamente a la electroquímica con una mezcla de entalpía y entropía. Entonces vamos a ver este video.
Muy buenas alumnos, aquí Uri Kimblat una vez más para hablar de química y en la clase de hoy vamos a introducir el concepto de potencial de reducción y vamos a explicar el criterio de espontaneidad para que suceda una reacción redox o que no suceda. En el vídeo anterior ya explicamos qué es una reacción redox, os lo dejo por aquí arriba, y dijimos que no todas las redox son posibles. Hay unos criterios que permiten distinguir si va a suceder o si no va a suceder una reacción. Y ahí es donde entran los potenciales de reducción. Así que vamos a empezar a utilizar la pizarra. Muy bien, estamos ya enfrente del título. Vamos a hablar de la espontaneidad en la electroquímica. Muy bien, pues como ya hemos visto en algún que otro vídeo de termodinámica, para saber si una reacción es espontánea o no es espontánea, tenemos que fijarnos en la energía libre de Gibbs, o sea, en la variación de energía libre de Gibbs. Os dejaré por ahí arriba a la derecha el enlace en el que os explico el criterio de espontaneidad, aunque en resumen es simplemente mantener la energía libre de Gibbs siempre negativa. Si la energía libre de Gibbs es negativa, la reacción es espontánea y sucederá. Otra cosa es la velocidad a la que suceda. Pero bueno, siempre que mantengamos la energía libre de Gibbs negativa, una reacción será espontánea. Y ahora pues cabe la duda de qué tiene que ver esto con el potencial electroquímico. Pues muy bien, hay una ecuación que relaciona la energía libre de Gibbs con el potencial, que sería la siguiente, menos N por F por E. Y precisamente esta E de aquí es el potencial de una reacción de tipo redox. Muy bien, pues aquí ya tenemos la ecuación que relaciona la energía libre de Gibbs y el potencial, o sea que ya tendríamos una manera de calcular si una reacción va a ser espontánea o no, si va a ser positivo o negativo este valor. Pero todavía nos queda un paso muy grande, nos queda saber qué es este potencial, nos queda introduciros el concepto y aparte cómo calcularlo. Así que ahora vamos a hablar del potencial electroquímico, del potencial de reducción. Esta ecuación la voy a dejar ahí arriba en pequeñito para tenerla presente en todo momento, ¿vale? Bien, aquí arriba la tenemos y he de deciros que de momento no os preocupéis por qué significa la N y qué significa la F. De momento no nos va a hacer falta, vamos a centrarnos en el potencial, que es lo importante, y ya al final os hablaré de estos dos valores, ¿vale? Energía libre de Gibbs, una constante y el potencial. Muy bien, pues para explicaros el potencial de reducción de las distintas semirreacciones, vamos a utilizar un ejemplo, en este caso va a ser el del hierro. Y como bien dice el nombre, potencial de reducción, estamos hablando de un proceso de reducción, así que tenemos que partir de un estado oxidado, vamos a partir de hierro 2, y le vamos a añadir 2 electrones en un proceso de reducción para dar hierro 0, ¿vale? Pues esto sería una reacción de reducción y como veis hay 2 electrones en el medio. Pues bien, siempre que hay electrones libres, siempre que hay movimiento de electrones, se dan corrientes eléctricas. Y a esta semirreacción de reducción le va asociado un valor de corriente eléctrica que es siempre el mismo. Ahora bien, como ya debemos de saber, una reacción de reducción no se puede dar si no hay una reacción de oxidación que vaya a la vez. Entonces, ¿cómo medimos este potencial? Este potencial hay que medirlo en base a una referencia que va a ser siempre una reacción que vamos a utilizar como comodín y le vamos a dar el valor de 0. Entonces esa reacción comodín va a ser el 0 siempre y todos los valores de potenciales de reducción van a estar referenciados a ese 0. Muy bien, pues esta reacción comodín es la del hidrógeno. En este caso estamos hablando de que tenemos aquí una reducción, por lo tanto vamos a escribir aquí la oxidación del hidrógeno. Esta reacción de aquí sería la reacción de oxidación del hidrógeno y tal y como os he dicho, se le establece, se le marca por definición un potencial de 0. Entonces, ¿qué se hace? Se lleva a cabo la reacción entre el hidrógeno y el hierro 2, se mira el potencial que nos da y según el signo y el valor que nos dé, ese sería el potencial que le corresponde al hierro, o sea, al proceso de reducción de hierro 2 a hierro 0. Y para el caso de esta reacción nos sale que el potencial es de menos 0,447 voltios. Es decir, el potencial de reducción del hierro sería menos 0,447 voltios. Como os podéis imaginar, si en lugar de hidrógeno utilizamos otra reacción como reacción de oxidación para poder dar lugar a esta, el valor cambiará. Pero como por norma, por definición, se establece que la del hidrógeno va a ser siempre 0,
todos los valores son comparables. Simplemente es una referencia. Bien, pues esto sería el potencial de reducción del hierro. Aquí, como veis, me he imprimido unas tablas que recogen todos los potenciales de reducción de distintas sustancias. Como podéis ver, aquí, por ejemplo, tenemos la reducción del oro 3 más un electrón a oro 1 y aquí a la derecha tenemos su potencial, que es 1,8 en positivo esta vez. Y tal y como este, pues todos los demás que hay en estas 10 hojas. Así que, como os podéis imaginar, realmente hay muchas reacciones, muchos potenciales de reducción, hay valores negativos, valores positivos, y ya os digo, estas 10 hojas están escritas por las dos caras, todas ellas con tablas. Bien, pues ahora ya hemos visto cuál es el potencial de una semirreacción, de la semirreacción de hierro 2 a hierro 0. Ya hemos visto que el potencial de reducción, que insisto es una semirreacción, es este valor de aquí, y ahora vamos a ver cómo se calcularía el potencial de una reacción global en el que tenemos dos sustancias que las mezclamos y vamos a ver si se oxidan y se reducen por sí solas. Vamos a ver un ejemplo. Bien, pues vamos a suponer que vamos a hacer la siguiente mezcla. Tenemos la siguiente reacción que será hierro más sulfato de cobre, que va a dar, en teoría, sulfato de hierro más cobre. Como veis, es una reacción de desplazamiento, el hierro está desplazando al cobre y se está produciendo una reacción redox. Se nos está oxidando el hierro a hierro 2 y se nos está reduciendo el cobre a cobre 0. Bien, pues vamos a escribir aquí la semirreacción de reducción del cobre. Cobre 2 más 2 electrones para dar cobre. Es una reducción porque tenemos los electrones a la izquierda. Y vamos a mirar en la tabla qué potencial le corresponde. Todos los potenciales están tabulados. A esta reacción de reducción le corresponde un potencial de 0,3419 y es la reacción de reducción. Vamos a escribir ahora la reacción de oxidación, que sería de hierro a hierro 2. De hierro a hierro 2 más 2 electrones. Y esta vez la reacción es de oxidación. Y como ya hemos visto antes, el potencial de reducción de esta reacción es menos 0,447 voltios. Vale, ahora vamos a ver cómo se calcularía el potencial global de esta reacción. Estamos mezclando estas sustancias y vamos a ver cuál es el potencial que sucede ahí. Simplemente sería sumar estas dos reacciones, cobre 2 más hierro, para dar hierro 2 más cobre. Ahora bien, el potencial de esta reacción tenéis que pensar lo siguiente. Estos potenciales de aquí son potenciales de reducción. Este potencial de aquí corresponde a la reducción de cobre 2 a cobre 0. Y este potencial de aquí corresponde a la reducción de hierro 2 a hierro 0. Es decir, este potencial realmente corresponde a la reacción inversa. Y es el valor que nos dan siempre en la tabla. Siempre nos van a dar potenciales de reducción, jamás de oxidación. Así que para calcular el potencial de esta reacción tendríamos que hacer el potencial de reducción de la reacción de reducción, potencial de reducción de la reacción de reducción, y este valor, en lugar de sumarlo, tendríamos que restarlo, porque es la ecuación inversa. Por lo tanto, es menos el potencial de reducción de la reacción de oxidación. En resumen, sería el potencial de esta reacción menos el potencial de esta otra. Es decir, 0,3419 menos 0,447, lo cual resultaría en lo siguiente. 0,7889 voltios. Como veis, el potencial de la reacción, que ya lo hemos calculado bastante fácilmente, es un valor 0,7889, valor positivo. Pues ya estamos llegando a donde queremos. Vamos a borrar esta parte intermedia, la de las semirreacciones. Y vamos a volver ahora a esta ecuacioncita que teníamos apuntada aquí arriba a la derecha. No la habréis olvidado, ¿no? La energía libre de Gibbs sería igual a menos N por F por el potencial que acabamos de calcular. Y ahora es cuando os explico qué es la N y qué es la F.
La n es el número de electrones que se intercambian en el proceso. Este valor de aquí siempre va a ser un valor positivo, un valor mayor que 0, porque el número de electrones siempre va a ser positivo, y F es la constante de Faraday, que también es un valor siempre positivo. Por lo tanto, esto de aquí va a ser un factor que va a ser siempre positivo, o sea, constante para la misma reacción y positivo. Y el potencial es lo que acabamos de calcular. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos un factor positivo multiplicado por un potencial que esta vez es positivo y todo ello cambiado de signo. Por lo tanto, en este caso tendremos que la energía libre de Gibbs será menor que 0 y por lo tanto esta reacción va a ser espontánea. Este proceso que tenemos aquí arriba va a suceder sin más. Va a ser mezclar estas dos sustancias y se empezará a producir una reacción que dará lugar a cobre y sulfato de hierro. De nuevo estamos hablando de termodinámica, nadie dice nada de la velocidad, simplemente sucederá. Muy bien, pues ya lo tenemos casi todo. Fijaos que la clave entonces para saber cuándo una reacción será espontánea o no espontánea en términos de electroquímica, lo único que nos importa saber es el potencial de reacción, es este valor de E, esto que hemos calculado aquí. Siempre y cuando este valor sea positivo, la energía libre de Gibbs será negativa, porque esto ya hemos dicho que es constante. Y si esto es negativo, entonces la energía libre de Gibbs será positiva y esta reacción no se podrá dar de una manera espontánea. Las ecuaciones relevantes para la tabla que vamos a ver son las siguientes. La energía libre de Gibbs es igual a menos n por F por el potencial de reacción y también tener claro que el potencial de la reacción es la resta del de reducción menos el de oxidación, o sea, la resta de las dos semireacciones. Este potencial sería el potencial de reducción de la reacción de reducción menos el potencial de reducción de la reacción de oxidación. Bien, pues aquí tenemos la tabla, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la energía libre de Gibbs y aquí tenemos el potencial. Hemos dicho que el potencial puede ser positivo o negativo, así que vamos a poner aquí potencial negativo y potencial positivo. Basándonos en esta ecuación de aquí, si el potencial es negativo, la energía libre de Gibbs va a ser positiva. Y por contra, si el potencial es positivo, la energía libre de Gibbs va a ser negativa. En este caso estaremos hablando de procesos no espontáneos y en este caso estaremos hablando de procesos espontáneos. Y ahora, la importancia real de esta ecuación es el determinar el signo de este potencial. Fijaos que este potencial lo estamos calculando como una resta, la resta del de reducción menos el de oxidación. Por lo tanto, si este valor de aquí es mayor que este valor de aquí, el valor del potencial será negativo. Es decir, este caso de aquí, el del potencial negativo, implicará que el potencial de reducción de la reacción de oxidación va a ser mayor que el potencial de reducción de la reacción de reducción. Y al revés, si este valor de aquí es mayor que este, entonces este valor será positivo. Entonces, potencial de reducción de la reacción de reducción mayor que el potencial de reducción de la reacción de oxidación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que casi no hace falta ni calcular el valor del potencial para saber si una reacción va a ser espontánea o no. Simplemente tenemos que ir a las tablas y observar si el potencial de reducción de la reacción de reducción es mayor o menor, vamos a poner mayor, que el de la reacción de oxidación. Si esto es así, entonces la reacción que queramos hacer será espontánea y se podrá dar. Vamos a resolver otro ejemplito muy rápido y supongo que ya os quedará más claro. Imaginaos pues que nos preguntan si esta reacción será espontánea. Vamos a mezclar germanio con yodo y se nos va a producir yoduro de germanio. A priori realmente no tengo ni idea de si esta reacción sucedería o no. Vamos a comprobarlo. La reacción de oxidación en este caso sería germanio para dar germanio 2+, más 2 electrones, y la reacción de reducción sería yodo más 2 electrones para dar 2 yoduros. Miramos en la tabla de potenciales qué potencial corresponde a cada una
el potencial de reducción de esta reacción es 0,24 voltios. Y esta reacción de aquí es la de oxidación. Y el potencial de reducción de esta reacción de aquí sería 0,5355 voltios. Y esta es la reacción de reducción. Por lo tanto, sin hacer los cálculos, sin llegar a valores numéricos, vemos que el potencial de reducción en la reacción de reducción es mayor que el potencial de reducción en la reacción de oxidación. 0,5355 es mayor que 0,24. Por lo tanto, al hacer la operación, nos dará un valor de energía libre de Gibbs menor que 0. Podríamos decir que el potencial sería mayor que 0, lo que implicaría que la energía libre de Gibbs sería menor que 0. Por lo tanto, como veis, sin hacer ningún cálculo, simplemente mirando en la tabla, hemos deducido que esta reacción es espontánea y probablemente al mezclar germanio y yodo por sí solos produzcan yoduro de germanio. No es tan difícil, ¿no? Saber si una reacción va a ser espontánea o no en función de los potenciales. Bien, entonces ya nosotros hemos visto un proceso de electrólisis en el que hemos terminado, ¿no? En la reacción de Gibbs, que nos permite verificar si la reacción con la que estamos trabajando es espontánea o no. Simplemente una simple observación de las tablas a través del potencial de oxidación y de reducción. ¿Les pareció agradable este video? Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Entonces ahí pudimos descubrir, ahora ciencia cierta, cómo es la aplicación de la electrólisis en los procesos termodinámicos, tanto en la entalpía de formación como en la entropía. Y estos de aquí tienen que tenerlo siempre presente porque cuando vayan a otros cursos superiores les van a preguntar sobre las diferentes formas de potencial con las que se van a manejar. Concretamente con la materia de análisis instrumental y tecnología farmacéutica van a manejar estos tópicos. Bueno, por mi parte he completado el programa analítico que se planteó de la asignatura de físico-química, con la ayuda de ustedes, por supuesto. El aprendizaje ha sido rápido. He podido también establecer la calidad académica de cada uno de ustedes. Es de lo mejor. Los felicito. Espero que en el examen también se cumplan esas aspiraciones como en el primer parcial. Por lo tanto, culmino mi actividad en este ciclo extraordinario de la asignatura de Físico-Química, compartiéndoles a ustedes los contenidos que van a necesitar en los cursos superiores. No sin antes de despedirme, voy a tomar nuevamente la lista y cada uno de ustedes va a hablar. No todo, ¿no? Es lo que yo voy a decir. A ver, el estudiante Aspiazu llegó. Presente, profesor. Presente. El estudiante Barahona. Presente, profe. Presente. Cabezas. Cabezas no llegó. Chunga. Tampoco. Viracocha. Presente, profesor. Presente. Medina Palacios. No llegó. Moreira. No llegó. Pisa. Presente. Presente Pisa. Bien. Eso es para los estudiantes. Pues bien, Profesor, a mí póngame la asistencia, yo entré tarde. ya le puse, señorita. Gracias. No se ve que le puse la asistencia. Profesor, disculpe, a Falcone se le puso la asistencia. Claro, yo a usted hasta 3 veces dijo presente. Gracias. Bien, voy a nombrar a un estudiante para que se despida del curso. Y al final me despido de ustedes. Vamos a nombrar al estudiante Pisa. El estudiante Pisa dirige unas cortas palabras. Ok. En un momento. Listo.
Lo único que les puedo decir es gracias por haber compartido, profesores, esta asignatura, que es, o sea, no es tan complicada, sino que hay que unir dos materias que son física y química en una sola. Y nos enfocamos directamente a cómo se fundamenta en la sociedad, en las industrias, en los alimentos, y los conocimientos compartidos, al principio nos dejaron dudas, pero creo que ha ido, digamos, reformando cada aspecto acorde a la carrera que nosotros estamos escogiendo, ¿sí? Entonces, estamos agradecidos con usted, profesor, por haber compartido esta asignatura de manera detallada, utilizando inclusive videos, utilizando también conocimientos precisos, también utilizando también ejercicios aplicados en la pizarra, aplicados en la vida, y de eso le estamos agradecidos. Muy bien, estudiantes. Muchas gracias por sus expresiones. A ver, ahora una señorita. Vamos a dejarla a la señorita Sánchez Zambrano. Sí, buenas tardes, doctor. Tiene problema de conectividad, señorita. Gracias. Del curso, quiero darle gracias también por habernos impartido esta materia Muy bien, muchas gracias. ¿Me escucha? No lo escuchamos, pero bueno. Hola. La intención es que nos agradece por haber compartido las clases. Le vamos a dar una última señorita, que a las finales puede tener bien su micrófono. Gracias, señorita Sánchez Zambrano. Señorita Barzola, podría expresar unas cortísimas palabras porque ya nos quedan pocos minutos. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. En primer lugar, quiero agradecerle a usted, doctor, por haber compartido con nosotros sus clases, sus enseñanzas, y van a servir mucho para nuestra carrera, para nuestro diario de la vida. Y queremos agradecerle que usted nos ha tenido paciencia, nos ha enseñado con dedicación, esmero, y eso nos ha gustado mucho a nosotros como estudiantes. Y sobre todo que usted es un buen, excelente doctor para explicar, para enseñar con video, en la pizarra, y enseñar muy bien los ejercicios para que así podamos entender. Desde todos los compañeros les pedimos muchas gracias, doctor, y estamos muy agradecidos con usted. Gracias. Muchas gracias por sus expresiones, señor y señorita estudiantes que han intervenido. Yo les agradezco enormemente el haberme atendido. Sus expresiones indican que el aprendizaje ha sido el pertinente, el adecuado para que ustedes puedan recibir estos contenidos. La asignatura no es ni fácil ni difícil, es una asignatura un poquito compleja, como decía Pisa, que se veía química, se veía física al mismo tiempo, ¿no? Pero en resumidas cuentas vimos una aplicación directa con todos los temarios que ustedes van a ver. En tecnología farmacéutica van a poder saber ahora ciencia cierta cómo se mueven las moléculas, qué metales de transición necesitan, qué elementos de resistividad eléctrica necesitan, porque la molécula farmacéutica necesita de cierto material que tenga su resistividad eléctrica. Aquí en este curso hemos discutido, en física también hemos discutido lo que es una resistividad eléctrica, un efecto eléctrico, un efecto electrostático, un efecto eléctrico, efecto quantum, efecto fotoeléctrico, ya lo dije, porque es un fotón, al comienzo vimos, la teoría cuántica, la mecánica cuántica, cómo la manejamos, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, ya están listos ustedes para seguir continuando el curso correspondiente. Yo les agradezco, un abrazo virtual desde acá, me queda un minuto, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, doctor. Cuídese. Chao. Gracias. Chao. Gracias por la manito. A la orden. Pueden salir todos los estudiantes.